Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy tu nombre y como siempre estoy emocionadísima de tenerlos por aquí para desmenuzar los entresijos del mundo del espectáculo turco. Hoy, como ya les adelanté, nos vamos a sumergir de cabeza en la historia de dos figuras que han robado corazones en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos hizo suspirar en Pájaro Soñador, la serie que encendió la chispa de la esperanza en muchos fans que anhelaban ver su amor florecer fuera de la pantalla. Prepárense porque, como en toda buena telenovela, parece que los giros inesperados están a la orden del día. Las cosas podrían ponerse candentes. Hoy vamos a adentrarnos en un mar de rumores, interpretaciones, señales, algunas quizás imaginarias y hasta gestos que podrían indicar que sí, quizás, y ojalá que sí, Can Yaman habría decidido dar un paso al frente, un acercamiento que nadie, o casi nadie, esperaba tras años de supuesta distancia. Vamos a analizar cada detalle desde sus trayectorias profesionales individuales hasta esas interacciones que de repente han hecho que las alarmas de los fans suenen con más fuerza que nunca. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su café turco y quédense hasta el final, porque esta historia promete. Pero antes de que nos lancemos a la piscina de las especulaciones, quiero recordarles, mis amores, que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento. Es completamente gratis y solo les toma un segundo. Al hacerlo se aseguran de no perderse ni un solo vídeo con los últimos chismes, noticias y análisis sobre sus actores y actrices turcos favoritos. Activen la campanita. Así YouTube les enviará una notificación cada vez que suba contenido nuevo, y serán los primeros en enterarse de todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al meollo del asunto. Como todos ustedes saben, la relación entre Can y Demet ha sido una fuente inagotable de rumores y teorías desde el primer momento. Después del éxito abrumador de Pájaro Soñador, la petición más repetida entre los fans era, sin duda, verlos juntos en la vida real. La química era palpable, se sentía en el aire. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, la conexión que transmitían en la pantalla, todo apuntaba a un romance épico. Parecía el cuento de hadas perfecto. Sin embargo, y como suele ocurrir en estos casos, la realidad a menudo es mucho más compleja y menos idílica que lo que vemos en la televisión. Después de que la serie llegara a su fin, Can y Demet tomaron caminos separados y, según la información que llegaba a los medios, la relación entre ellos se enfrió considerablemente. Se hablaba de distanciamiento, de diferencias irreconciliables, de malentendidos que habían dañado la amistad que supuestamente existía entre ellos. Incluso se llegó a decir que apenas se dirigían la palabra, un escenario que rompió el corazón de muchos fans que todavía soñaban con verlos juntos. Un drama total, digno de la mejor telenovela. Mientras tanto, Demet continuó con su carrera y, para sorpresa de muchos, encontró el amor y se casó con el famoso cantante turco Oğuzhan Koç. La boda fue un evento grandioso, una celebración por todo lo alto que contó con la presencia de numerosas celebridades y una amplia cobertura mediática. Parecía que Demet había encontrado su príncipe azul, su final feliz. Todos creímos que la historia de amor con Can Yaman era cosa del pasado, un bonito recuerdo de una época dorada. Pero como la vida es experta en darnos sorpresas, el matrimonio no duró mucho. Hace unas pocas semanas, la pareja anunció su divorcio, una noticia que sacudió al mundo del espectáculo turco y que inevitablemente reavivó las especulaciones sobre la relación entre Demet y Can. Y es precisamente aquí donde la trama se complica y se pone más interesante. Desde que se hizo público el divorcio de Demet, una legión de fans ha estado observando con lupa cada movimiento, cada gesto, cada publicación de Can Yaman en las redes sociales. Y, damas y caballeros, parece que Can ha estado dejando caer algunas pistas, algunas señales, digamos, sutiles, o quizás no tanto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Can siempre ha sido un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida privada. No suele hacer declaraciones públicas sobre sus relaciones sentimentales ni exponer sus emociones en las redes sociales. Ha mantenido un perfil bajo en ese sentido. Sin embargo, en las últimas semanas, Can ha aumentado su actividad en las redes sociales, compartiendo más fotos, publicando mensajes más personales y, lo que es más significativo, interactuando con publicaciones relacionadas con Demet. Por ejemplo, hace poco tiempo una cuenta de fans dedicada exclusivamente a Pájaro Soñador publicó un vídeo recopilatorio con algunos de los momentos más memorables de Can y Demet en la serie. Un vídeo lleno de química, de miradas intensas, de sonrisas cómplices, en definitiva, un vídeo que resumía a la perfección la
Agia que existía entre ellos en la pantalla. ¿Y adivinen quién le dio me gusta a ese vídeo? ¡Bingo! El mismísimo Can Yaman. Ahora sé lo que están pensando, bueno, es solo un me gusta, no significa absolutamente nada. Pero mis queridos, en el mundo hiperconectado de las redes sociales, un simple me gusta puede valer más que 1000 palabras, especialmente cuando viene de una figura pública tan influyente como Can Yaman. Un me gusta puede ser una forma discreta de expresar apoyo, de enviar un mensaje, de decir, estoy aquí. Además, en algunas entrevistas recientes, Can ha estado hablando sobre la importancia de las relaciones personales en su vida y sobre cómo valora enormemente la amistad, el compañerismo y el apoyo mutuo. Algunos interpretan estas declaraciones como una indirecta dirigida a Demet, como si Can estuviera tratando de reconectar con ella, de ofrecerle su apoyo incondicional en este momento tan difícil y delicado de su vida. ¿Será una simple coincidencia o habrá algo más detrás de estas palabras? Otro detalle que ha llamado poderosamente la atención de los fans es el hecho de que Can ha estado trabajando en Italia durante los últimos años, donde ha cosechado un gran éxito con diferentes proyectos. Sin embargo, recientemente ha anunciado que tiene previsto regresar a Turquía en un futuro próximo para participar en nuevos proyectos profesionales. ¿Será que Can quiere estar más cerca de Demet? ¿Será que su regreso a Turquía está motivado por algo más que simples razones laborales? Es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Pero la guinda del pastel, lo que realmente ha desatado la euforia entre los fans, es un rumor que ha estado circulando con insistencia en los medios de comunicación turcos. Según algunas fuentes cercanas a los actores, Can Yaman se habría puesto en contacto con Demet Özdemir de manera directa e indirecta, enviándole mensajes de texto a través de amigos en común y hasta buscándola personalmente, ofreciéndole su apoyo y amistad tras su reciente divorcio, bomba. No hay confirmación oficial de esta información, pero la simple idea de que Can haya buscado a Demet en privado ha provocado un auténtico torbellino de emociones entre los fans, que sueñan con una reconciliación. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones, rumores y teorías. No podemos saber con certeza qué está pasando realmente entre Can y Demet. Solo ellos conocen la verdad. Pero lo que sí es innegable es que el interés por su relación sigue muy vivo y que cualquier pequeño gesto, cualquier comentario o cualquier movimiento que hagan es analizado con lupa por sus seguidores. Ahora, vamos a ponernos un poco filosóficos por un momento. Es posible que Can Yaman y Demet Özdemir tengan una segunda oportunidad en el amor, es posible que el destino, ese ente misterioso e impredecible, los vuelva a unir. En el terreno del amor, como bien sabemos, todo es posible. Quizás el tiempo, la distancia y las experiencias vividas han hecho que ambos maduren, que cambien su perspectiva y que se den cuenta de lo que realmente importa en la vida. Quizás la química innegable que vimos en Pájaro Soñador nunca desapareció por completo, sino que simplemente estaba latente, esperando el momento adecuado para resurgir con más fuerza que nunca. O quizás simplemente son dos buenos amigos que se preocupan el uno por el otro. No podemos olvidar que trabajaron juntos durante mucho tiempo, que compartieron momentos muy intensos y que crearon un vínculo especial. Es completamente natural que quieran mantenerse en contacto, apoyarse mutuamente y ofrecerse consuelo en los momentos difíciles. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de los actores más queridos y populares de Turquía, dos estrellas que brillan con luz propia y que su historia, ya sea real o ficticia, continuará capturando nuestra imaginación y alimentando nuestros sueños. Y ahora, para ir concluyendo, vamos a recapitular brevemente lo que hemos estado hablando hoy. Hemos analizado en profundidad los rumores sobre el posible acercamiento inesperado de Can Yaman a Demet Özdemir tras su divorcio. Hemos examinado cómo Can ha aumentado su actividad en las redes sociales y cómo ha interactuado con publicaciones relacionadas con Demet. Hemos considerado la posibilidad de que Can regrese a Turquía para estar más cerca de ella. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la posibilidad de que estos dos talentosos actores tengan una segunda oportunidad en el amor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado hablando de Can y Demet. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman ha dado el primer paso para acercarse a Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos o como algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan.
Y por último, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Khan y de Met, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.